Hola queridos hermanos, tiempo especial, tiempo de Semana Santa, tiempo muy especial para nosotros los cristianos, ¿no es cierto? Una fecha que recuerda la tremenda obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo, trayendo salvación a este mundo. Y quería compartir en este Viernes Santo un pasaje que se encuentra allí en Isaías 53, muy conocido por todos, ¿no es cierto? Versículo 3 en adelante. Un pasaje que nos habla acerca de Cristo, de sus sufrimientos y también de los motivos por los cuales el Señor tiene que pasar por esta situación. Y dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí el profeta habla de cómo el pueblo, ¿no es cierto?, de Israel, en un futuro, él está viendo ese futuro, el pueblo judío va a despreciar a Jesús, va a despreciar al Mesías. Y dice el profeta, desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Quién puede negar que Jesucristo fue un varón de dolores? Como dice aquí, experimentado en quebranto, que fue un hombre experimentado en quebranto. Y dice aquí el profeta, incluyéndose dentro del pueblo de Israel, dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjense ustedes, ¿no? Jesús viene a su pueblo en una obra perfecta del Padre para poder salvar a su pueblo escogido de sus pecados, dice. Y el pueblo le rechaza, como escondimos, dice, de él su rostro, como lo menospreciamos, como que no lo estimamos, dice el profeta. Y queridos hermanos, a lo mejor esta situación haya estado en nuestra vida en algún momento, cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo y transitábamos nuestra vida sin un rumbo fijo, ¿no es cierto? Sin un rumbo certero hacia dónde ir. Y esto es lo que todos hacemos cuando le damos la espalda a Dios. Lo menospreciamos, no lo estimamos, escondemos el rostro para no encontrarnos con el Señor. Y luego dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjense lo que dice aquí el profeta, que el Señor llevó nuestras enfermedades. La enfermedad, como nosotros todos sabemos, es consecuencia, daño colateral causado por el pecado. Y como Jesús viene a salvar al pueblo de sus pecados, lleva en la cruz
las consecuencias del pecado, y dentro de esas consecuencias están también las enfermedades. Y dice, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Como que cuando miraban a este hombre sufriendo en la cruz, erigida por los romanos, deben haber pensado mucho, pobre hombre este, ¿no? Dice aquí, herido por Dios y abatido, pobre hombre, ¿no? Pero fíjese lo que aclara el versículo 5, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Jesús estaba siendo herido por Dios, pero no por causa de haber sido una persona malvada, un malhechor, sino estaba sufriendo la separación del Padre por causa de nuestras rebeliones, dice el profeta, por causa de las rebeliones de todo el pueblo. Jesús dice, estaba siendo molido por nuestros pecados. Él estaba llevando las consecuencias del pecado. La justicia de Dios estaba cayendo sobre él, siendo que nosotros éramos los que teníamos que pagar estas consecuencias. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, o sea, para que nosotros pudiéramos tener paz con el Padre Celestial, con nuestro Dios, él estaba siendo molido por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos llegar al Padre. Bendito amor de Dios. Y esto tenemos que reflexionar en este tiempo. En este Viernes Santo tenemos que reflexionar esto. El Cristo de la gloria fue molido por mis pecados. Fue molido por mis rebeliones, por mis pecados. Para que yo tuviera paz con Dios, el Cristo de la gloria sufrió. Y dice aquí, por su llaga fuimos nosotros curados, para que tuviéramos sanidad espiritual, sanidad integral en nuestra vida. El Cristo venido del cielo muere por nosotros en una cruz. Y esto tiene que ser motivo de un agradecimiento profundo que salga de nuestro corazón. Un agradecimiento que nos lleve a entregarle al Señor toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo lo que tenemos por estima, entregárselo a Él. Porque Él fue molido por mis pecados y por tus pecados. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. O sea, nosotros nos despreocupamos totalmente de los caminos de Dios. Nos alejamos totalmente de la senda recta. Y mientras nosotros estábamos descarriados, dice aquí, el Señor Dios poderoso, Padre Celestial, cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Esto es tremendo, queridos hermanos. Esto es para reverenciar a Dios eternamente. Esto es para humillarnos y serle agradecido toda nuestra vida, hasta el último aliento de nuestra vida. Dice, angustiado él y afligido, no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él no abrió su boca porque estaba cumpliendo el plan del Padre.
de salvarnos, de salvar a toda esta humanidad de la maldición del pecado. Queridos hermanos, tenemos que valorar esta obra. Tenemos que tenerla en muy alta estima. Y luego dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Jesús no tuvo familia, no tuvo una familia así como podemos tener nosotros. Y de esto está hablando aquí el profeta. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esto es para que lo tengamos muy presente en nuestra vida. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Queridos hermanos, Él nos sustituyó como el Cordero expiatorio. Y dice luego, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Un hombre inocente, totalmente inocente, que no tenía engaño en su boca, que no hablaba engaño, que no hablaba mentira. Se entregó por vos y por mí, necesitados, pecadores, llenos de miserias humanas. Y con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esto era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Jesús sufriera el quebranto para nuestra salvación. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él ya expió. Él ya expió a través de su muerte nuestros pecados. Y dice, vivirá por largos días, eternamente. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, siendo el abogado de cada uno de nosotros. Y luego dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Y el fruto de la aflicción de su alma somos nosotros. Él está viendo la vida de aquellos fieles que le sirven, que le siguen, y piensa y dice Jesús en las alturas, valió la pena, Padre, porque ahí vemos a tu Hijo sirviéndote fiel, obedeciéndote. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Esto es tremendo, hermanos. Es un motivo de gozo. Este Viernes Santo es para humillarnos y adorar al Cordero Santo que entregó su vida por nosotros. Y llevará, dice, la iniquidad de ellos, que es lo que el Señor cumplió en la cruz del Calvario. Herido fue por tus rebeliones y mis rebeliones, molido por tus pecados y por mis pecados. En este Viernes Santo, dale gloria al Señor, dale alabanza, dale agradecimiento. Dios le bendiga ricamente.